Gracias, Flavia. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mari Ríos. Yo voy a presentar con la abogada. Hoy vamos a presentar queja de cumplimiento y también el debido proceso. Antes de que empecemos, somos una agencia pública, una agencia legal que ofrecemos servicios aquí en el estado de California. Cada estado tiene un mandato de tener una protección y abogacía, y aquí para el estado de California es Disability Rights California. Tenemos oficinas en Sacramento, en Oakland, San Diego y Los Ángeles, y también varias oficinas más pequeñas que quedan en Modesto, Fresno, Ontario. Y ayudamos en un área muy amplia con educación especial, servicios bajo centro regional, beneficios públicos como el apoyo en el hogar, medical, el departamento de rehabilitación. También tenemos una agencia que es una agencia hermana que se conoce como la Oficina de Derechos de los Clientes. También pertenecen a Disability Rights California, no más que ese departamento ayuda a clientes del centro regional o clientes que están tratando de ser elegibles para el centro regional. Hoy vamos a les presento a la abogada Iriarte. Les pedimos por favor, cuando terminemos la presentación, que las preguntas sean relacionadas a lo que estamos presentando hoy. Con eso me da mucho gusto de presentar a la abogada Iriarte. Gracias. Gracias, Mary. Em, de lo que vamos a hablar hoy es de herramientas que tienen cuando están en desacuerdo con lo que el distrito está haciendo o no haciendo. Vamos a hablar sobre qué son quejas de cumplimiento, qué es el debido proceso y también cómo se mete una queja cuando em, el distrito ha discriminado basado en discapacidad. Y eso toma diferentes formas cuando le niega una acomodación razonable o una modificación razonable o discriminación directa. Digamos que tengo un niño con una silla de ruedas y la clase de él va a ir la próxima semana a las montañas y le dicen a él que porque él usa silla de ruedas, él no puede ir. Eso es discriminación directa. Entonces, eso sería meter una queja de cumplimiento, perdón, una queja de violación de derechos civiles. Para la queja de cumplimiento es muy importante saber cuáles son sus derechos, porque una queja de cumplimiento es cuando el distrito le ha violado los derechos del estudiante. Y esos derechos es la ley, las regulaciones. Eso, las leyes y las regulaciones le dicen cuáles son los derechos que tiene el estudiante. Y entonces es importante educarse sobre eso. Nosotros tenemos un manual que en inglés se llama Special Education Rights and Responsibilities Manual, o ¿cómo se dice en español, Mary? Porque yo nunca me acuerdo. El Manual de Derechos y Responsabilidades bajo Educación Especial. Gracias, Mary. Entonces, en el capítulo 6 de ese manual hay mucha más información de todo lo que vamos a hablar hoy. Y también hay un apéndice al final donde tenemos ejemplos de cartas, un ejemplo de una queja de cumplimiento también para que tengan idea de cómo se escribe una, ¿no? Las quejas de cumplimiento las vas a mandar directamente al Departamento de Educación de California, no al distrito, es directamente al Departamento Estatal, ¿no? El debido proceso es una audiencia, y Mary va a hablar más a fondo sobre eso también, y yo también. Y eso
va a ser ante la Oficina de Audiencias Administrativas. En inglés se llama Office of Administrative Rights. Antes de llegar a una audiencia, hay posiblemente oportunidades de tratar de resolver el asunto o al menos entender mejor lo que el distrito está haciendo y por qué lo está haciendo. Y eso es a través de una junta informal de resolución y posiblemente una mediación. Y cuando hay una queja basada en discriminación de discapacidad, se mete una queja con la Oficina de Derechos Civiles, la Oficina Federal. El debido proceso es cuando no estás de acuerdo con la colocación, le han negado la elegibilidad a su hijo de estar en la educación especial o se la quieren quitar, o le niegan un servicio, le reducen un servicio, le quieren quitar un servicio. Esas son las áreas para una queja, un debido proceso. Cuando hay violaciones de sus derechos, esa es una queja de cumplimiento. Por ejemplo, lo que está en el IEP el IEP primero que todo es un contrato entre el estudiante y el distrito. Entonces, y lo que tiene el IEP sobre servicios son servicios que el distrito tiene que darle al estudiante. Y cuando el distrito no le está dando un servicio que está en el IEP, esa es una violación de los derechos del estudiante y eso sería una queja de cumplimiento, ¿no? Porque se le debe dar esos servicios que están en el IEP. Pero cuando quieres un nuevo servicio o le quieren quitar un servicio, reducir un servicio, eso ya es, tienes que ir a una audiencia para eso. Em, ok, el debido proceso aquí ya hablé sobre eso, es decir, cuando se va a un debido proceso. Eso va a ser enfrente de un juez administrativo, pero como dije antes, va a tener la oportunidad posiblemente de una junta informal para tratar de resolver mediación, sino una audiencia y luego el juez va a emitir una decisión. Aquí en este enlace tenemos una lista de abogados gratuitos o de bajo costo si necesitan un abogado para ir a una audiencia, ¿no? Entonces ahí lo tienen. Vamos a hablar sobre Carlos, que es un estudiante, está en el segundo grado, tiene dificultades en prestar atención en la clase, también tiene problemas en socializar con sus compañeros. El año pasado comenzó con problemas de comportamiento agresivos. Tiene una IEP y es elegible bajo la discapacidad de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Ahora, la escuela quiere colocar a Carlos en una escuela separada para niños con comportamientos. La familia no está de acuerdo. Ellos quieren que Carlos siga en su aula, que es la aula menos restrictiva, que es en la clase de educación general. La familia también cree que califica para educación basada en el autismo. Ahora, aquí, ¿qué está haciendo la escuela? Le quieren cambiarle el aula al estudiante. Entonces estamos hablando de colocación y los padres no están de acuerdo con lo que la escuela está proponiendo. Entonces, esto no sería una queja de cumplimiento. Esto sería un debido proceso. Tendrías que ir a una audiencia y no una queja de cumplimiento. Ahora, también este ejemplo dice que la familia cree que también califica para la educación especial basada en autismo. Y digamos que la escuela le niega eso, ¿no?
Entonces, este también puede ser un asunto de debido proceso porque le están negando elegibilidad basado en autismo, aunque realmente ya es estudiante de la educación especial bajo ADHD, pero no autismo. ¿Y por qué es importante, Mary, incluir si hay otra discapacidad, tener eso en el IEP? Yo creo que es importante, María, para determinar si necesita, por ejemplo, algún otro servicio, para identificar la colocación apropiada. Todo depende de la discapacidad y la dificultad que tiene el estudiante. Gracias, Mary. Am, Antes de llegar a una audiencia, he mencionado que puedes tener una junta informal para tratar de resolver el caso. Si usted solicita, si usted apela, el distrito le tiene que ofrecer esta oportunidad. Si el distrito apela, entonces no le tiene que ofrecer esto. No pueden haber abogados, solo que usted tenga un abogado. Y es una oportunidad de tratar de resolver el asunto o mínimo entender exactamente por qué el distrito está haciendo lo que está haciendo y en qué se basa, ¿no? En qué leyes se basa, en qué hechos se basa. Todo lo que se dice en esta junta informal no es confidencial y se puede hablar en la mediación sobre lo que pasó en esta junta y también en la audiencia. Digamos que el distrito en esta junta informal le ofreció 100 horas de servicios compensatorios al mes y usted dijo que no. Y ahora están en la audiencia y ahora el distrito solo quiere ofrecerle 30 horas de servicios compensatorios en el mes. Y usted puede decir en frente de todos, incluyendo el juez, pero en esa junta informal usted nos estaba ofreciendo 100 horas, ¿por qué ahora solo está ofreciendo 30? Pero también el distrito puede hablar sobre cosas que usted quiso acordar y no acordó, que también pueden tener una influencia, ¿no? El juez está escuchando todo. Entonces, nosotros decimos que la mejor práctica es que las partes acuerden en un documento que todo se mantenga confidencial en esta reunión. Obviamente, el acuerdo son de las dos partes, tiene que haber un documento firmado, pero si el distrito o usted no quieren cambiar su mente, tienen 3 días después de firmar el acuerdo para revocarlo. Y esta junta informal se debe de hacer dentro de 15 días posteriores a que el distrito recibió la solicitud y se tiene que terminar dentro de 30 días posteriores de que el distrito recibió la solicitud. Entonces, realmente hay poco tiempo después de que uno mete, es decir, apela, ¿no? Pasa a través del debido proceso. La mediación es un poco diferente porque ya tenemos un mediador que también viene de la oficina de audiencias, pero y va a ser juez, pero ese juez no va a ser el juez que determina el caso si tienes que ir a una audiencia. Eh, las dos partes tienen que estar de acuerdo de tener una mediación. Entonces, si usted quiere y el distrito no quiere, no va a pasar. Y lo que se dice en la mediación es confidencial. Entonces, ni usted ni el distrito puede decir nada de lo que pasó, nada de lo que se hizo en la mediación, se dijo en la mediación en la audiencia.
Si llegan a un acuerdo, obviamente tiene que ser escrito, firmado por las dos partes. Ya si tienes que ir a una audiencia, va a ser en frente de un juez administrativo. No es un juicio formal en que no vas a ir a una corte superior ni federal. Van a entrar a un cuarto donde hay una mesa. El juez está sentado en la cabecera y una parte se sienta en un lado y la otra parte en el otro lado. Es muy informal en ese sentido, pero em, son, hay mucha formalidad fuera de eso. Em, También la ley dice que usted tiene hasta 2 años para ir a una audiencia, pero no vas a querer esperar 2 años porque 2 años en la vida de estudiante es mucho tiempo. Entonces, si el tema es un tema para ir a debido proceso, hágalo lo más pronto posible, ¿no? Porque entre más tiempo pasa, su hijo no está recibiendo los servicios o está en la colocación que debería de estar. O, obviamente, pues es elegible y no está recibiendo los servicios que necesita o no va a ser elegible hasta que haya una audiencia. La queja de cumplimiento es cuando, otra vez quiero repetir porque esto es importante, cuando el distrito ha violado una parte de la ley o procedimiento de la educación especial. Por ejemplo, la ley dice que cuando usted pide los registros de su hijo, el distrito tiene 5 días para darle los registros. Si pasan los 5 días y todavía no has recibido los registros de su hijo, entonces el distrito ha violado los derechos de su hijo porque la ley dice que tiene que ser dentro de 5 días que le pediste el registro. Entonces, al sexto día puedes meter una queja de cumplimiento. Aquí hay, por ejemplo, otros ejemplos. No implementen un servicio en el IEP. No se niegan a evaluar al estudiante para ver si es elegible para la educación especial, porque la ley dice que sí. Si se sospecha, hay que evaluar. Se incumple los pasos de la evaluación y derivación. Em, los padres son partes del equipo del IEP, entonces ellos tienen que estar presentes en una junta de IEP. Y si el distrito no les informa a los padres que hay una reunión de IEP, obviamente que han violado los derechos. También digamos que has ido a una audiencia y el distrito no está implementando la decisión. Eso también es o la mediación o el acuerdo que tuvieron en la junta informal. Eso también sería una queja de cumplimiento. Ahora se lo voy a pasar a Mary, que va a continuar con la presentación. Gracias, María. María habló sobre la queja de cumplimiento. Aquí tenemos un ejemplo. Am, y aquí se trata de la señora Márquez que solicitó una copia de los registros educativos. Entonces, cuando decimos registros son los archivos del estudiante, por ejemplo, los IEPs, las evaluaciones, cualquier documentación, por ejemplo, lo que se llaman service logs, que son los documentos donde ellos documentan el servicio que se le proveó al estudiante, por ejemplo, terapia del habla, terapia ocupacional. Cuando dijimos registros, estamos hablando sobre los archivos del estudiante. Aquí en este caso, la señora Márquez solicitó una copia de los registros educativos de su hija el 15 de enero. Al mismo tiempo solicitó una reunión de la IEP para el 17 de agosto.
del 2024, la señora Márquez todavía no ha recibido ni los registros educativos ni un aviso de una reunión para programar una reunión de la IP de su hija. Este es un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa típicamente? Lo que dice la ley es que cuando uno pide los registros o los archivos del estudiante, el distrito escolar tiene 5 días para proveer esa información a los padres. También aquí en esta situación pidió una junta de la IP. Cuando los padres piden una junta para hablar sobre el plan educativo de su hijo, el distrito escolar tiene 30 días para tener una junta, para hacer una cita para una junta y tienen que avisar a los padres para ver si están de acuerdo con la fecha que le están dando, con la hora. Entonces es importante y tienen que recibir esa documentación por escrito en una carta. La próxima. Aquí, cuando uno va a hacer una queja de cumplimiento, lo hace con el Departamento de Educación del Estado de California. El Departamento de Educación debe recibir su queja más tardar un año después de que usted afirme que ocurrió la violación de la Ley de Educación Especial. En muchos casos, eh, lo que ha, lo que le ha ayudado a los padres es tratar de resolverlo antes de hacer esa queja, mandando una carta al distrito escolar o al director de educación especial indicando que han violado la ley, por ejemplo, y un ejemplo puede ser no le dan la terapia del habla al estudiante por más de 2 meses. Los padres pueden enviar una carta al director de educación especial diciendo que no le han dado el servicio y le deben servicios compensatorios. Eso lo que quiere decir es que le deben el servicio por el tiempo que no le dieron la terapia del habla. El Departamento de Educación Especial tiene 60 días para investigar, para ver qué es lo que está pasando, revisan su queja, investigan y le envían a su carta o pueden enviar tienen 60 días el Departamento de Educación para investigar, pero si usted va a enviar una queja de cumplimiento, lo puede hacer por escrito y enviarla por correo o también puede hacer su queja de cumplimiento en línea y aquí pusimos el enlace donde pueden hacer esa queja. Si tienen documentación que apoye lo que está diciendo, incluyan esa información con su queja de cumplimiento. También lo que hicimos aquí es incluir el número telefónico del departamento donde proveen ellos información con el Departamento de Educación en el estado de California. Puede llamar cualquier persona que tenga una pregunta que es referente a educación especial. Next, thank you. Aquí las quejas que tienen que ver con derechos civiles. Esa es una queja federal, lo protege la leyes federales. Hacer cumplir varias leyes federales de derechos civiles que prohíben la discriminación basado en discapacidad en programas o actividades que reciben asistencia financiera federal del Departamento de Educación. O sea, cuando uno, por ejemplo, tiene una IP y también pide acomodaciones razonables, y esa acomodación puede ser que el estudiante necesita sentarse enfrente cerca de la maestra o tal vez el estudiante necesita breaks, tomar un break durante el día, 2 breaks, todo depende de qué es esa acomodación razonable. Entonces lo pueden incluir en el IEP o si no califican para una IP, pero califican para un plan 504, ahí es donde se documentan las acomodaciones razonables.
La queja de derechos civiles, plazos, por lo general, una queja debe presentarse dentro de los 180 días posteriores al último acto de discriminación. Si su queja involucra asuntos que ocurrieron durante más tiempo y está solicitando una exención, tiene que dar tiene que demostrar una buena razón por la cual presentó su queja tarde, pero típicamente son 180 días. No hay tiempo en que la Oficina de Derechos Civiles tienen que investigar. En algunos casos toman mucho tiempo, pero no hay plazos en los cuales ellos tienen que cumplir. Am, Aquí incluimos la dirección de donde, cómo y dónde pueden mandar esa queja de violación de derechos civiles. Am, También lo que quería decir es sobre la queja de cumplimiento. Si miran en nuestro manual bajo Appendix, hay un ejemplo de una queja de cumplimiento que pueden usar como ejemplo para escribir su queja de cumplimiento si es que necesitan una muestra. Aquí tenemos un ejemplo de una violación de derechos civiles. En este caso, Ana está en una clase diurna de educación especial en una escuela secundaria local. Su escuela está en construcción. Para completar la construcción a un ritmo más rápido, la escuela secundaria ha reducido el tiempo escolar para los estudiantes de educación especial en 1 hora al día. Esto se aplica solo a los estudiantes de educación especial. Y eso es una forma de discriminación porque solo le están reduciendo la cantidad de tiempo a estudiantes en educación especial y no a estudiantes que están en educación general. Este es un ejemplo de discriminación. Aquí incluimos recursos, herramientas que tenemos en nuestro sitio web. Tenemos un kit de herramientas de conceptos básicos que tienen que ver con educación especial. También un kit de herramientas de conducta y disciplina. Desacuerdos con el kit de herramientas de los distritos escolares. También hay un kit de herramientas para el año escolar extendido. Y el capítulo 6 es el capítulo que habla sobre los procesos de los cuales hablamos, de la queja de cumplimiento, del debido proceso y los procedimientos de cumplimiento también. El capítulo 6 tiene mucha información que les puede ayudar. También aquí está lo que acabo de mencionar hace un momento, que es una carta de ejemplo de un reclamo de cumplimiento. Está en el apéndice y es la carta con la letra I. Hemos llegado al fin de la presentación. No sé si quieren parar la grabación para las